Estamos en modo silencio. Somos los tres monos sabios. No escuchamos. No hablamos. No miramos. No oímos. No, nada que ver. Ante la dura realidad que vivimos en Guatemala, es imposible permanecer así. Todo mundo a mirar, hablar y escuchar, mis queridos monos sabios. Empezamos con letras en directo. Aquí estamos los alegres fabricantes. Por el momento solo ha llegado uno. Ahí está Rodrigo Villalobos. Gracias, Rodrigo. Y nuestra invitada hoy muy especial, Sandra Méndez. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Sabes que estamos muy contentos de contar contigo hoy aquí en Letras en Directo. Gracias. Igualmente. Qué bien. Ya van a empezar ahí a conectarse. Esta ocasión vamos a hablar un poquito de asentamientos humanos, vamos a hablar de desarrollo humano, vamos a ver un poco sobre la educación de la poesía en los colegios, ¿verdad? Con los estudiantes. Bien, vamos a empezar mi alegre fabricante, Rodrigo, conociendo quién es realmente Sandra Méndez. ¿Quién será Sandra Méndez? Bienvenido, mi entusiasta hondero. Buenos Rodrigo. días a todos. Buenos días, Rómulo. Buenos días, invitada. Vamos a conocer a la invitada del día de hoy. Su currículum, pues lo tengo por acá. Ella es Sandra Elizabeth Méndez. Ella tiene estudios como maestra de educación primaria, es licenciada en diseño de asentamientos humanos en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco en México. Ha sido socia del grupo Metamorfosis, enseñando el viaje de la poesía a los jóvenes de los municipios de San José Pinula, Palencia. Esto desde el 2016. Tiene también participaciones en el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala desde el 2012. Recibió petición para que escribiera un poema para el Día Internacional de la Mujer, el cual sería leído en evento internacional de mujeres víctimas de violencia doméstica. En este caso, era enfocado directamente a Estados Unidos, ¿verdad? Participante también en la radio en línea, Radio para el Mundo, Top Radio HD y el grupo Poetas del Alma. También participa en la selección de poemas publicados en los periódicos y revistas siguientes: Carretera News y en Guatemala Informate, y revistas como Letras Libres en la radio.blogspot.com.ar. También revista poética Azahar, taller de poesía. Algunos de sus trabajos poéticos resultan publicados diariamente en la página de Facebook, Sandra Méndez Poemas. También es invitada como representante de Guatemala al segundo Encuentro Internacional de Escritores y de Poetas, realizado del 3 al 4 de mayo del 2019 en San Luis Potosí y el pueblo mágico de Real de 14 en la República de México, donde fue nombrada embajadora cultural. También tenemos que ha sido invitada personal por la Fraternidad Literaria Bajo el Palo de Mango y para Libros Tapachula, donde presentó uno de sus poemarios. Entre los poemarios que ella tiene presentados está Pétalos de Verso, Mundo de Letras, ¿Qué ansías de mí?, Senda de Sueños y Colores en Verso. También ha sido parte de las antologías con otros escritores, como en el caso del segundo Encuentro Internacional de Poetas y Escritores de San Luis Potosí y Real de 14. Así que démosle una bienvenida a nuestra invitada de hoy y bienvenidos ustedes. Bienvenido también, mi estimado Rodrigo Villalobos. Entonces estamos aquí, tendremos poesía erótica hoy, ¿verdad, Sandrita? Sí.
Yo creo que sí, dice, yo creo que sí, es seguro. Sí, Óyeme, tú te graduaste de licenciada en México. sí, exactamente. A ver, cuéntanos, porque yo te conozco desde hace ya rato aquí en Guatemala. Ujú. ¿Y qué hay con México? ¿Por qué estuviste en México? ¿Naciste en México o qué onda? No, yo soy guatemalteca. Lo que Ajá, pasa es que en el tiempo de los cambios sociales y de violencia tuvimos que emigrar con mi familia. no Y me ahí digas, sí, a mi padre lo secuestraron, entonces él fue el primero que llegó a México, luego la familia fue migrando y yo fui la última. Por ¿en eso, qué años, de qué años ay, estamos hablando? ya la pusiste. A él lo secuestraron en el 79 y yo migré en el 81. Ahí entré a la universidad, fueron 5 años de carrera, no porque la carrera tuviera 5 años, sino eran 4, pero con los devenires de la universidad que hacían paros y todo, pues se fue alargando. Lo del secuestro fue simple y sencillamente por tanta violencia que campea en Guatemala o tuvo algo que ver con la guerrilla o algo así, tu padre. Mira, lo que sucede es que nosotros vivíamos y vivimos en San José Pinula y ahí habían 3 personas que estaban señaladas para morir. Desafortunadamente así es. La gente Amenazadas. sí amenazadas y dentro de ellos estaba el padre Hermógenes, que desafortunadamente sí fue asesinado vilmente, hasta con el tiro de gracia. Después De San José de San José Pinula. Pinula. Ajá. Sí, pues tú eres de San José Pinula. Yo nací aquí en la capital, pero migré a los 6 años a San José Pinula. Y de ahí ya he vivido ahí toda la vida, me siento pinulteca. Y de ahí secuestran a mi padre con el hecho de, bueno, matarlo, me imagino yo, pero el movimiento que se hizo para salvaguardar su vida se manejó muy bien mi madre. Ahí sí que yo creo que debido a ella es que él está vivo. Y como en aquel tiempo estaba el partido PUR, y mi padre pertenecía, no de lleno, pero sí era colaborador con Manuel Colón Argueta, ya lo habían matado a él. Entonces, la gente que quedó ahí dio la casualidad que el día que lo secuestraron estaban en reunión, entonces todos se movilizaron para que hacer público y a dar la denuncia al pueblo. Yo creo que se tocaron hilos especiales y por eso él logra vivir. ¿Hubo que pagar rescate? No. Es que era una situación política, entonces esto era lo más complicado. Entonces, la situación que se da es que por eso tengo que emigrar a los pocos años a México. Y ahí decido entrar a la universidad, iba para arquitectura, pero curiosamente me encantó el tema que llevaba diseño de asentamientos humanos, que en realidad es apasionante. Bueno, vamos a hablar de eso lueguito. Lueguito decimos aquí. También hablamos en diminutivo los guatemaltecos. Primero, el orden habitual en letras en directo es saber del invitado o invitada cómo entró a la lectura, cómo se enamoró de los libros y de la poesía. Bueno, Tu caso. Mi caso, mi padre creo que es uno de los que más ha influido en el viaje de la literatura, de la fantasía, porque es un hombre que lo lleva en su mundo, en su corazón. Entonces desde pequeña
él me llevaba a mundos insólitos a través de la música clásica. Pero a los 4 años... ¿Él te leía? Sí. ¿Te leía poesía? Él más que todo me leía cuentos, novelas y además inventaba cada cosa, porque hasta dijo que él había sido gigante, que él había sido casi un liliputiense, y yo se la creí. Ajá, claro. Yo estaba enamorada de todo lo que él había hecho. Me enfadé mucho cuando leí las novelas donde existían los liliputienses y todo, y le dije que era mentira lo que él me había dicho. Pero al fin de cuentas, la literatura es mentira. No, y yo sí, dicen que soy muy ingenua, que me encanta creer todo, y yo creo que esa es una forma hermosa de vivir la vida. Y de ahí a los 4 años él me enseña aquel poema que dice: cultivo una rosa blanca en junio o en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Me quedé embelesada, lo cantaba José por Martí. lo cantaba por todos lados y decía a los 4 años: yo quiero ser poeta. Quería aprender luego a leer y a escribir, pero cuando llegó la época de que me enseñaran lo que era la poesía, me enseñaron la poesía métrica. Ese poema de José Martí, Cultivo una rosa blanca, ¿sabes qué ha sido mi ejemplo preferido para enseñar poesía también? Porque es perfecto. Sí. Las 8 sílabas en cada verso, la rima perfecta también. Buenísimo. Pero fíjate que... Además del mensaje, ¿verdad? Yo creo que yo no lo vi desde ese punto de vista. Además, era muy pequeña porque tenía 4 años. Ajá. Me gustó el viaje que me hizo sentir que no era la forma normal de hablar de todas las personas y que tenía mucho sentido de que uno no debería de cultivar cosas malas para las personas aunque le hicieran daño a uno. Entonces eso, yo lo tomo la poesía más emocional. Es algo que me encanta. Por eso lloré cuando me enseñaron la poesía métrica. No me gustó, salí llorando de la escuela y dije, no, eso no es para mí. Y decidí en ese momento, como a los 7 años, 8, dije, no, mejor me voy a meter al mundo de la literatura, de las novelas, y dejo por un lado la poesía. Pero toda la vida me regañaban cuando yo escribía, porque me decían que yo no sabía escribir. Y decía, ¿y cómo se escribe? ¿Y cómo se escribe? Hasta hace como unos 7 años, un médico, yo le llevé una nota que yo estaba en una situación muy difícil de mi vida, prácticamente cuando uno se descalabra emocionalmente, y le quería contar todo el caos que estaba sufriendo. Entonces le dije, hoy no me va a escuchar, hoy no voy a platicar, hoy va a escuchar lo que escribí. Yo iba a quejarme, imagínate una mujer que va a quejarse de su mundo, y le digo, empiezo diciendo, mis orquídeas están llorando, tienen pena en el alma, y así seguí. Y me dice él, Sandri, pero si es que lo que usted me leyó es poesía. No, le dije, la poesía es de otro mundo. No, me dice, es solo poesía, usted es poeta, usted ya lo trae, debería de trabajar en ello. Y me retó. En el momento que él me reta, yo ya dije, ahí está, porque a mí una de las cosas que me detonan es el reto. Uh-huh. Entonces, fue el primer inicio de intentar hacer poesía, y de ahí
sorpresa entré cabal en esa época a Facebook y encontré a personas que escribían poesía y me encantó y empecé a escribir. Perfecto. ¿Tienes algunos 2, 3 libros favoritos por ahí, atesorados? ¿De los míos? No, de lo que has leído, que dices tú de esos libros, no me deshago, los Mira, repito continuamente. Me gustó La ceguera. Es un libro ¿De Saramago? Sí, me encantó. En unas horas lo leí todo. Empecé como a las 10 de la mañana y lo terminé a las 4 de la tarde. ¿Por qué me encantó tanto? Si es un libro tan complicado en el sentido de la violencia que puede sufrir una sociedad, es porque hablaba de la ciudad. Y como yo era urbanista, entendí todo el caos y todavía se quedó cortito, creo yo, a lo que podemos vivir solo con un momento de ceguera en una sociedad donde podemos morir. De ahí Guayacán es un libro que lo leí cuando estaba Guayacán es de Virgilio Rodríguez. Sí, él fue nominado para el Nobel. Ese lo leí cuando estaba en alto riesgo, ya había roto fuente. Entonces me dijeron, bueno, me llevó mi padre varios libros y lo leí. Yo me metí a esa novela y me gocé a ese galán que al principio era un esqueletudito y que después cómo se fue introduciendo a Petén, a la selva y la vida y todo. Ay, me encantaba, yo ya lo imaginaba. Magnífico. Buen viaje. Ay, es que yo sí trato de meterme en las novelas, hasta siento el olor, los perfumes y todo eso. Y hay una cosa que sí tengo muy clara, de que desde chica yo la novela no la leo solo por leerla, sino cuando la estoy leyendo digo, aquí me perdió. ¿Por qué me perdió el escritor? ¿En qué momento me capturó? Y tienes que regresar, hay que repasar eso. Yo constantemente repaso porque, máxime, como mi cuerpo me dice muchas emociones, tengo que repetir el por qué mi cuerpo está reaccionando a la lectura. Magnífico. Bueno, superior. Vamos a saludar a quienes se van pegando ahí poco a poco, nos van acompañando como siempre. Mario Ordóñez, Luis Chalín, Elder Expedi Morales Mérida, Pablo Bejarano también está ahí, Roberto Cifuentes, el poeta del café, el infaltable escritor Leo de Soulas, gran actor de teatro. Vito Lobos también nos está acompañando. ¡Qué buena onda! Óyeme, tú eres licenciada en diseño en asentamientos humanos. Exacto. ¿Cómo elegiste tú esta profesión? Asentamientos humanos. Mira, en realidad asentamientos humanos, en pocas palabras, es el urbanismo. Es investigar las ciudades y los lugares donde la población se asienta. Por eso es asentamiento. Perfecto. ¿Será que con el transcurrir del tiempo esta definición ha tomado otra forma en nuestro medio? Porque nosotros cuando hablamos de asentamientos humanos estamos refiriéndonos a esos grupos de personas que de alguna manera ocupan un sector de la ciudad en los suburbios. Exacto, solo recuérdate que esta carrera estaba en México. En México. Entonces me decían, ay, qué galantes son los guatemaltecos para ponerle asentamientos a las zonas marginales. Zonas marginales. Ajá, entonces estas zonas que están marginadas se llaman zonas marginadas, no asentamientos. Asentamiento es todo
los lugares donde vamos a vivir, sean colonias, caseríos o megalópolis. Esa es, no es la palabra en sí. Ajá. Bueno, ¿cómo y por qué escogiste tú esa carrera entonces? ¿Qué te motivó? ¿Quién te habló de que eso era importante o de dónde te nació el Fíjate deseo? que curiosamente yo ya había logrado entrar a la primera a la universidad. Hice mi examen de admisión. Llegué con un mes antes de hacer el examen y entré a una carrera que es arquitectura, que tenía cupo limitado. Pero cuando entré, llegó una chica que estaba estudiando esta misma carrera y me empezó a contar de la carrera, de qué se trataba, de las ciudades y todo. Pero lo que más me llamó la atención era la investigación. Y eso a mí siempre me ha encantado investigar y de por qué la gente se movilizaba, cuál era la infraestructura, la economía, la política, y que todo tenía que tener una relación, que no eran puntos esparcidos, sino que nuestras ciudades son entes vivos. Entonces dije, esto me interesa más que la arquitectura. ¿Cómo se conforman los pueblos? Sí, y sus historias y los motivos. Sí, sus problemáticas. Y cómo pueden ir desapareciendo y el ahínco de sus pobladores cuando van desapareciendo. Hay algunas ciudades que han logrado subsistir. Una de ellas, Real de 14, ahora que fui a México, me llevaron a esa ciudad, que era una ciudad minera, y que cuando se cerró la mina, lógico, todo el mundo empezó a migrar, pero pocas familias se quedaron y ahora empezó nuevamente a resurgir la ciudad. Es interesantísimo. Cuando tú vuelves a Guatemala, de ahí al presente, ¿qué descubrimientos has encontrado tú en cuanto a estos pueblos, estos asentamientos guatemaltecos y el mismo desarrollo urbano? Porque esa es una especialidad tuya, sí. El desarrollo urbano. ¿Qué es el desarrollo urbano? Mira, no hay, solo creo que una ciudad en Brasil fue planificada. De ahí todas las ciudades fueron creadas. Ahí vamos a ver cómo va saliendo. Por ejemplo, Guatemala, que estamos aquí en el Valle, bueno, la hicieron, cuadricularon y todo, pero realmente no había una investigación de dónde venía el aire, tras, y hubo muchas cositas que se tienen que ver antes. Y por eso decimos en el urbanismo que las ciudades ya vienen enfermas. Ya vienen enfermas. Crecen sin un norte. No son planificadas. No hay una ciudad planificada como tal. Entonces, es un enfermo al que uno va a cuidar, a curar. Son pueblos que ya nacen con deformidades. Sí. Y si tú vas a cualquier lugar de Guatemala, a cualquier pueblo, vas a encontrar que sus calles se hicieron para que cruzaran caballos o carretas, pero jamás se pusieron a pensar que iban a haber carros, que tenían que necesitar calles de determinada anchura. Así es como tú has descubierto entonces en Pinula que ya no caben los carros, que la gente, ¿sabes qué? Yo trabajo un poco por Villahermosa en San Miguel Petapa. Te quiero contar esta historia, que cuando yo me vine de Chiquimula, yo también soy un migrante, el tema del migrante es tan actualísimo, aunque es histórico. La primera vez que yo llegué a Guatemala, me fui a vivir en 1990 a Villahermosa, una colonia recién construida. Y entonces, pues ahí hasta se llegaba caminando desde Ciudad Real. Era terracería.
llegaban algunas camionetas, comenzaban a llegar algunas camionetas, de tal manera que uno era hasta novedad, podría decirlo, para ser hiperbólico, ver carros en Villahermosa, y hoy casi no caben los carros, lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Es un caos. Y no sé, y el problema empieza a complicarse más porque tanto el agua como los drenajes, la luz, los parqueos, todo tiene que tener una investigación. Por eso mi trabajo en diseño de asentamientos humanos no es solo venir y decir vamos a votar, no. Lo primero es hacer un diagnóstico del porqué de cada situación. Digamos, yo estudié Manzanilla, Colima, que es una zona conurbada de México donde está cerca el mar, donde lo querían hacer una zona turística. Estaba incipiente el lugar y todo, pero nosotros teníamos que hacer la relación de la población local, cómo le iba a afectar, qué cantidad de migrantes iban a llegar, si tenía la capacidad esa zona de absorber y qué tipo de trabajos, hacia dónde iban a ir los bienes que se hicieran ahí. En fin, era una investigación realmente profunda. Pero yo creo que desafortunadamente aquí en nuestra querida Guatemala, yo he tocado varias puertas a diferentes municipalidades en su momento y lo que me dicen los alcaldes es no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero para que usted haga una investigación. Con la bolsa llena ellos no hay dinero. Y a la semana siguiente he visto salir de la municipalidad 6 pick-ups nuevos. ¡Ah, qué lindo! Decía yo. Qué interesante. Mientras el caos se está dando. Y si no se le encuentra salida, vamos a tener mayores problemas. Por ejemplo, anoche venía con mi hija y con mi nuera. Y carretera de El Salvador a las 11 de la noche era vuelta de rueda. Entonces todos estábamos cansados y todo. Increíble, ¿verdad? Que los policías habían parado, estaban haciendo retenes o parando, investigando y todo. Yo digo, qué desconsideración si la gente va cansada ya para su casa. No es eso. Entonces, no hay políticas urbanísticas que ayuden a la persona, sino más pareciera que la estamos agobiando. Estamos, lo comprobamos todos, en una explosión en cada pueblo, ¿verdad? Sabes, volviendo con Villahermosa, Guatemala. Villahermosa es una colonia de San Miguel Petapa, municipio del departamento de Guatemala, porque hay un Villahermosa en México también, para no confundir. Es esa explosión, ese crecimiento desmedido, porque cada vez hay más hijos, hay más carros, hay de todo. Las calles de Villahermosa, ¿sabes qué? Es cosa de irlo permitiendo y después cómo quitarlos. La gente que vende en el mercado cada vez se fue saliendo más del mercado, y si tú pasas por Villahermosa, el bulevar principal está lleno de ventas, casi ocupan un medio carril ya. Eso va a pasar en cualquier momento. Yo creo que todo es una planificación. Hasta dónde transita la población para bicicletas, no hay, para motos. Hay una situación de locura. Para mí es una locura porque se podría planificar, tener un mejor ambiente, donde también hasta el estrés cambiaría. Ya no habría tanto estrés porque sí hay. Exactamente, es un mal moderno el estrés. Ah, sí. Y pronto es 4. Sí. Gracias a Blanca Monsalve Lopera, un saludito, dice, desde Colombia.
Blanca Monsalve, saludos, un abrazo. El doctor Carlos Interiano también se nos ha unido a esta charla. Saludos a ambos, dice el doctor. Gracias, mi paisano. Guillermo Durán también. Carmen Beatriz Tocay. Mayra Navarijo, un abrazo lindo para ti. Guillermo Durán o Arturo Serna dice: los he sintonizado tarde, te sugiero que nos pongas en contexto a los que llegamos tardecito. Bueno, estamos hablando de asentamientos humanos, que son los pueblos, cómo van creciendo con toda su problemática, ya que nuestra invitada es licenciada en asentamientos humanos. Entonces hablamos de todo ese desarrollo y vamos a hablar también de la educación de la poesía en los colegios, ¿no? Es un tema importante, lo vamos a abordar y vamos a leer, nos va a compartir un poco de su poesía erótica. Atentos, listos, pero un momentito, yo le estoy anunciándolo, ya vendrá eso en su debido momento. Solo también quiero compartir en este momento que habíamos anunciado un intercambio con la revista digital Gaceta. Entonces, quiero contarles de algunos titulares principales que hay ahora, esta semana, en Gaceta. Vamos a ver estos titulares. Es breve, solo que puedan ustedes echarse una vueltecita ahí por Gaceta. En el ámbito social, Carlos Juárez recuerda en su columna que la seguridad ciudadana es un servicio permanente que debe proporcionar el Estado y que, por lo tanto, debemos exigir una Policía Nacional Civil para todos y todas. Maynor Alvarado, por su parte, explica que, por mucho tiempo, los políticos han utilizado palabras para engañarnos. Sin embargo, hay una palabra clave que nos puede salvar y esta es libertad. Y en lo cultural, en Gaceta, Gabriel Carrera hace una breve reseña del reciente primer simposio de arte contemporáneo, Pasos a Desnivel. Eso y mucho más en Gaceta. Bueno, vamos a continuar aquí. La gente que nos acompaña, buenos días, gusto en oírlo, dice Susana Álvarez Piloña, precisamente la editora, la mujer que ahí se despedaza para que haya información. Saludos a Susana Álvarez Piloña. Perfecto. Y a toda la mara, a los internautas que ahí están, toda la audiencia virtual. Bueno, conozcamos poesía erótica. Vamos a mezclarla un poquito porque en este primer segmento tuyo quiero que nos leas 2 poemas eróticos que vienen de tu libro ¿Qué ansías de mí? El primer poema, Sueños húmedos, madre, sueños húmedos y también aquella habitación. Ya saben de qué viene. Muy bien, entonces búscanos Sueños húmedos y aquella habitación. Quiero ver la portada del libro este. Quiero verla y que la vean también la audiencia. ¿Qué ansías de mí? Bueno, Sueños húmedos. Quiero leer. ¿Anda por ahí Sueños húmedos? No, porque no, ¿qué pasó con Sueños húmedos? Los de ayer fueron diferentes. Me dijiste el limbo. Entonces vamos cama, a resolverlo aquí. Llanto. Aquella habitación. Sí. Bueno.
aquella habitación. Alcoba menguada por el tiempo, espera paciente el vals del amor, donde nuestras sombras del ayer y el presente iluminen las paredes con el encuentro de placeres impregnados de lujuria, colmándose el espacio de perfume erótico, fragancia, pasión y desenfreno, expandiéndose la culpa del mundo por la envolvente felicidad que ilumina. Sigamos siendo compañeros del placer. Los muebles crujan en dicha, siendo nuestro guardián el cubil de anhelos, donde el éxtasis nos lleve a la locura. Guarida que ante el escenario rejuvenece, queda en espera de otra contienda. Aquí está Sueños Húmedos. Ok, es este. Aquí puedes leerlo. Bueno. Despierto bañada de deseos ante el calor del cuerpo anhelante, en el que viaja en la dimensión de posibilidades. Voy en maratónico palpitar, buscando entre nubes tu esencia, donde tu mar furioso arrebate en placeres lo permitido, tomando de mí lo que gustes, punto idóneo donde colapse la realidad y la fantasía en trueno, gozando en el tiempo infinito, entregando en el tic-tac de la noche las mejores delicias. Wow. Las mejores delicias. Bien, hay un libro tuyo que se llama Colores en Versos. Este libro lo creaste con algunos espacios para que el alumno, un estudiante pueda trabajar, ¿verdad? Este es el libro, Colores en Versos. Trae algunas preguntas antecediendo cada poema, ¿verdad? Para que el alumno actúe, participe. Claro. Bien. Bueno. De aquí leamos, por favor, refrescar, que es el 4. Es decir, estos son adecuados para adolescentes, por lo tanto, aquí no hay erotismo. Más adelante traeremos más erotismo. Refrescar, sacudir las alas ante temores lastimeros. Cada aleteo se desechen mordazas prejuiciosas, quitando polvoredas de susurros farsantes. El plumaje exponga colorido idílico, donde los sentimientos vuelen libres al viento, dando claridad al viaje dimensional de los sueños, aprendiéndose en valía, perfume que engalana la vida, dando en sonrisa la luz al presente. Bien, ya que estábamos hablando de desarrollo urbano y de asentamientos urbanos, esta realidad dura de Guatemala, vamos al 10 ahí mismo, que se llama cotidianidad. Cotidianidad, goteo exacto en agobio, ensamble de días al collage de la vida, tejido en horas imparables a los calendarios, verdugo ciego del trabajo rutinario, marionetas con sonrisas falsas, dejan la vida en labores sin mañana, se sostienen en la montaña de la monotonía por temores paralizantes al vuelo, resguardándose ante fantasmas mentales, quedan varados en el subsuelo, en el fango de los miedos, entre miradas asfixiadas,
van caminando con traje mortuorio, con máscaras de sonrisas farsantes. La existencia se va por la cloaca, colocándose velos de inteligencia, analfabetismo limitante al horizonte, fenece el alma y cuerpo en la incoherencia. La luz renace en semillero de libros, concede anhelos entre páginas liberadoras, encontrándose dones con alas de fuego, donde se alzan mundos imaginarios, siendo motor imparable de visiones, regalos de ilusiones en germinación constante, llave de libres pensamientos al rescate de locos soñadores, transformándose de enrarecidos pasos a coloridos espejismos sin paracaídas, en el palpitar de novicios científicos, de mentes artistas de ilusiones, atrevidas almas en busca de la utopía, sin importar ahora en el trabajo, el compromiso esperando, se goza consumiendo años en fe, la caja de Pandora al final revuele su belleza. Bien, más adelante tendremos otros poemitas. Vamos en estos momentos con el alegre fabricante Rodrigo Villalobos, de vuelta acá. Rodrigo, recordemos, la fábrica está compuesta o tiene varios componentes que recientemente a esos componentes se integra Letras en Directo. Así es. ¿Cuáles son esos componentes de la fábrica? Bueno, la fábrica pues en realidad es una revista cultural y literaria. Tenemos una serie de segmentos muy variados, desde lo visual, artes visuales, artes plásticas, también todo lo que está relacionado con el ámbito de literatura y crítica literaria. Y Letras en Directo, que es nuestro aliado más grande aquí con Rómulo, para poder hacer un segmento visual. Pero está integrado dentro de ese mismo nombre Testigo Ediciones. Sí, Testigo Ediciones y Cleyo Ediciones, que somos en realidad Ludo y yo, quienes hemos estado con estas dos versiones de editorial, digámoslo así. Somos quienes aparecemos dentro de la fábrica, también como partners, por así decirlo, o patrocinadores directos de la fábrica, es correcto. Y además, las personas que se han integrado brindándonos espacios como Casa Noja, Café León en su momento también, y algunas otras personas que se han ido agregando como Fábrica de Ideas, que nos han hecho un gran aporte dentro del segmento de... Magnífico. Entonces, de la revista. Es la fábrica, es que esto, por eso digo yo que son, además de ser alegres fabricantes, el nombre, ¿quién escogió el nombre de la fábrica? Es totalmente una invención de Luis. Ludo Ludo es la mente detrás creativa de todo el trasfondo de la fábrica. Y aparte de eso, que se escribe Fabri K. barra K barra. ¿verdad? Porque utilizamos el componente de los fonemas para poder utilizar eso. No quisimos que sonara tampoco como fábrica, como lo escriben ahora los jóvenes, solo para hacer economía del lenguaje, sino que realmente utilizamos las diagonales como un énfasis en el fonema, y que de hecho tenemos una sección que se llama el fonema, haciendo referencia exactamente a eso, a los fonemas con la letra K que normalmente están en nuestros artículos. Magnífico. Entonces de esta fábrica van saliendo unos productos buenos. Contanos qué artículos, qué columnas hay, qué notas hay para consultar esta semana en la fábrica, en la revista. Por supuesto, ahí siempre en www.revistalafábrica.com pues pueden encontrar estos artículos, o en nuestra página, ¿verdad?, de Facebook, que es Revista La Fábrica. Creo que es conveniente que recordemos que apenas la semana pasada estábamos presentando aquí a Marc,
quien es nuestro nuevo columnista, además de ser de booktuber y también librero acá en Sofos. Entonces, todo esto nos permitió una alianza donde él ahora, los días domingos, empieza a realizar sus reseñas. Y es muy interesante porque empezó con un tema muy bueno para acercarnos a la lectura, que son algunos útiles consejos para generar el hábito de la lectura como tal. Esto es muy importante y lo pueden Buenísimo. ver desde el día domingo pasado, que es la primera nota con la que arrancamos. Luego tuvimos la intervención muy importante de, en la agenda cultural, agregar el Festival Eterna Primavera. Estas personas, es muy importante destacar, es el primer festival internacional de música que se va a realizar aquí en Guatemala, tanto en la capital como en Xela, como en Xela y en Antigua. Así que oportunamente, si pueden acercarse, ellos van a estar 16, 17 y 18, respectivamente, en la capital, en Antigua y en Xela, y las sedes las pueden consultar con mayor información desde nuestra agenda cultural. Posteriormente hemos tenido la intervención de Quique Alfaro. Enrique muy amablemente nos ha concedido la tercera parte de las mini procesiones para todos aquellos que se quieran acercar a esta idea del arte religioso. Él siempre brinda un espacio muy histórico respecto a temas que son culturales y de arte religioso al mismo tiempo. Entonces es muy interesante. También tuvimos la intervención oportuna desde Colombia de un escritor llamado José Alfredo Guzmán, quien ha aperturado nuevamente. No es José Alfredo Jiménez. No, este es José Alfredo Guzmán. Y además es un poeta muy bueno, quien nos ha intervenido en el fonema con el texto que se llama Aquella noche no termina de llorar. Es un texto muy corto y muy bueno. Posteriormente también hemos tenido la ayuda de Carlos Javier Jarquín, quien nos ha proporcionado una reseña de Leer para Escribir, un excelente conversatorio que hubo en Costa Rica, y como él es nuestro internacional, nos trae todo lo que venga del sur y de Centroamérica que no sea guatemalteco, así que muy interesante la nota. Desde México también hemos tenido la oportuna intervención internacional de la escritora Yasmín Díaz Sánchez, quien nos ha traído un cuento corto que se llama Confesiones de las coqueterías de una dama. Así que, coincidiendo con el entorno erótico que hemos tenido el día de hoy con nuestra invitada. Aquí estamos calientes. Esto está, pero que arde. Y le recomiendo muchísimo el texto también. Es un cuento breve, muy interesante, y viene desde México. Finalmente, el día de ayer, yo he realizado una nota, es una entrevista a la artista contemporánea y conceptual Marilyn Borró, quien ella es, aparte de ser una intervención muy importante dentro del arte contemporáneo guatemalteco, es de origen cachiquel, así que es muy interesante la propuesta que ella tiene. Y es ¿Cómo se llama ella? Marilyn Borró. Marilyn Borró. Así es. Así que echen un vistazo y volvemos aquí al... Nos tirás la chibolita otra vez. Gracias, Rodrigo Villalobos. Bien, volvemos contigo. Abordemos otro tema que es interesante y valioso. Yo no lo sabía, te conozco desde hace rato, pero nunca he notado ese problema que tú me revelaste hoy, que tú eres disléxica. Ajá. A ver, cuéntanos en qué consiste la dislexia y qué has descubierto tú, cómo se resuelve y toda esa onda. A ver. Bueno, te digo que cuando empiezo a leer a mis 7 años, empiezo a notar que cuando leo cambio las palabras. Por ende, cambia todo el contexto de lo que se está leyendo. Como en aquel tiempo no se conocía ni el término ni la situación, fue una frustración tras otra, porque cinchazos, regaños, burlas y de todo. Es decir, no sabían que era un problema
tuyo. No, simplemente Natural, pues es natural. yo creo que creía O será que la dislexia con el tiempo se desarrolla? Mira, no es que se desarrolle, uno la trae. Lo que pasa que depende de las circunstancias. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a leer, al principio no me gustaba que se burlaran ni nada. Entonces dije, debe de ser que cuando leo me pongo muy nerviosa para las personas. Uh-huh. Tú se lo atribuías a los nervios. Exacto. Entonces, porque no entendía el por qué mi cerebro me cambiaba las palabras. Entonces, y es eso exactamente la dislexia, el cambio de palabras, pero trae muchas otras connotaciones. Por ejemplo, yo a leer solo a la vista, sin leerlo a las demás personas, uh-huh, también la cambio. También las cambias. Entonces tengo que estar haciendo un doble esfuerzo. Y ahora es trato de que no se note, pero sí hay algún momento que sí se percibe porque puedo estar muy calmada y mi cerebro juega. Y es tan difícil porque hablé cuando fui a Tapachula con un especialista de diferentes problemas de la mente y de los niños, y le comenté, yo soy disléxica. Ah, qué interesante. ¿Y qué problemas más tienes? Fíjate, Leo, que yo en la escuela y en la secundaria me aprendí todas las reglas ortográficas. Me las sabía, pero a la hora de trasladarlas al papel era un shock. O a la práctica. No entraba. Y me dice, ese es otro problema de la dislexia. Madre. Entonces, imagínate, para mí que me encanta escribir, entonces agarré la habilidad de que cuando tengo duda, cambio, uso mucho vocabulario. Eso sí me ayudó toda la lectura que he venido adquiriendo, el vocabulario que he adquirido, entonces cuando hay una duda, lo cambio. Bueno, hay una pregunta y vale la observación también, porque en las aulas seguramente los docentes van descubriendo niños que tienen ese problema, pero que no saben que es dislexia y puede hacer que hasta los castiguen. Bueno, los reglazos ya no son, ¿verdad? Pero pudo incluso ocurrir antes que golpearan al niño porque cambiaba las letras. Fíjate que para mí sí fue muy frustrante porque la burla es como un látigo al alma. Se burlaban. Una vez de pequeña yo quería ser maestra jugando con otros niños, quería ser la maestra y lo que oí de repente de un adulto dijo, ay, ¿cómo quieres ser maestra sin leer? Puede. Me quedé frustrada, lastimada y todo. Pero yo creo que por eso ahora tanto los centros educativos deben de ser, por lo menos, entender que hay una situación de que hay que buscar la ayuda para un disléxico. Muy bien, y ahí entremos en esa parte que es quizá una de las más importantes. ¿Tú has averiguado que se puede corregir, que se puede mejorar? Se puede mejorar. Nada más, es decir, curar no. No se puede. ¿Cómo se puede? ¿Qué has encontrado tú para mejorar? En el mejorar es, te voy a decir, yo me negué a leer al público desde la primaria hasta el magisterio. Sangre fría. Y yo leía, y sí leía mucho, porque mi padre a los 7 años, cuando ya aprendí a leer, me decía, ¿cuántos libros has leído en el mes? Ajá. 4. No, señorita, son muy pocos, debe de leer 7, porque eso era lo que yo leía. Al mes, 7 libros al mes. Eso era lo que usted leía, le decía yo, no. Pero por lo mismo yo decía, quiero entender al escritor. Yo me ubicaba más en lo que era su mundo. Uh-huh.
Y cuando salí de maestra entendí que tenía que leer al público. Entonces, ya casada, me daba risa que le decía a mi ex esposo, le decía, bueno, ahora me vas a escuchar y voy a leer en voz alta. Y por lo regular era en la noche. Se dormían las 2 páginas y yo seguía y tenía el problema, pero antes era peor. Era tropezar en cada línea y tropezar y aunque cuando leía para mí era un poco menos. Entonces decía, si lo lograba en mi mente, tengo que lograrlo al escucharlo, porque ahí es donde cambia todo. Oye, eso pasa solamente cuando se hace una lectura, pero cuando hablas, no, cuando te expresas, no, ¿verdad? Ahí, ahí hablo normal, creo qué yo. extraño, ¿verdad? Que la mente haga ese desajuste a la hora de encontrarse con el texto escrito. Fíjate que aún yo creo que hay algo en la mente, fíjate que hace cuando yo logro averiguar lo de que tengo dislexia, es cuando mi hijo, el varón, me dice, mami, yo tengo dislexia. ¿Cómo? Le digo yo. ¿Qué? Explícame. Sí, pero yo la tengo numérica. ¿Numérica? ¿Cómo? Le digo, y a él le encanta y hace todo en la computadora y lee y hace programas. Todo es numérico. Entonces dije, qué interesante. Pero no le pasa con las letras. No, con las letras no, con los números. Entonces él tiene que repetir y repetir con los números. Y mi hija... Ese es un problema mucho más grave porque de un número 100 puede ser 1.000.000 o pueden ser 4. Ajá, pero es lo mismo, el cerebro es la misma situación, es un punto de quiebre. Y mi hija, que le encanta, ella es una artista plástica, ella pinta y todo, me dice, mami, yo no sé si se llama dislexia esto o lo de mi hermanito, me dice, pero yo tengo problemas en el color. ¿Qué? Ese día bueno, ese sí es una problema sorpresa de la vista. No, fíjate que ella me dice, yo miro los colores más azules, por eso no me gustan los rosas. Yo dije, qué interesante que la familia 3, que eran mis 2 hijos y yo, tuviéramos esta situación tan particular, pero lo más hermoso y lo que más me encantó es de que nosotros teníamos ese problema, pero fue nuestro detonante para trabajar en ese problema y que nos encanta hacer lo que hacemos. A ver, entonces dirígete a nuestros internautas, a la audiencia virtual. ¿Qué recomiendas tú hacer con los disléxicos para mejorar? Primero, respetarlos, ¿verdad? Exacto, eso es básico. En las escuelas, con los mismos compañeros. Fíjate que acabo de llegar a un salón donde hubo un chico que no me estaba leyendo. Y le dije, todos tenían que leer. Entonces, perdona, pero tú no llegaste con la regla que había puesto, entonces te toca leer solo. Cuando yo lo oigo, me doy cuenta en el instante que él tiene dislexia, porque empezó a cambiarme las palabras y todos se me quedaban viendo porque creían que mi reacción iba a ser de enojo, de burla o algo así. Pero era exagerada Sí, lo de él sí era bastante más notorio, porque además se puso muy nervioso. Le dije, no te pongas nervioso, ¿sabes que tienes dislexia? Y se me queda viendo, no sabía si decirme sí o si no, y le digo, no, simplemente paz, relax. Y un ejemplo que te puedo dar, lee, a viva voz, grita mucho, cada vez, mucho. Sí, pero todo lo que encuentres lo leas. Y por eso yo les digo a mis alumnos, cuando lean su propia poesía, leanla a viva voz, escúchense, porque ahí van a entenderse mejor.
pero también léanlo con calma, no corran, vivan. Entonces, eso creo que a mí me ha ayudado Disfruten bastante. cada palabra. Claro, claro, porque eso es lo que vale la pena. Bueno, ¿habrá otro consejo aparte de leer en voz alta? Mira, a mí me ha costado, fíjate lo interesante que es la ortografía. Para mí ha sido un caos, imagínate todo mi mundo hasta llegar a la universidad y todo ha sido como ir sobre una montaña de complicaciones. Pero he notado Soluciones. que yo he mejorado increíblemente escribiendo en computadora. Cuando agarro un lápiz, mi mundo entra en shock. Ahí empiezo a cometer muchos más errores. O sea que la dislexia tiene que ver con el texto ya escrito y también a la hora de escribir. Sí, sí. Porque viene la falta de ortografía y eso empieza a traer problemas. Y también muy interesante. Yo sé que hay otras personas que me decía este señor en Tapachula que él tuvo un caso de un jovencito que cuando empezaba a leer las letras se le hacían como forma de hormiguita y se movían por todos lados. Cobraban vida. Complicadísimo. Realmente. Entonces le dije, no, hasta ese nivel no llegué. Bueno, centrémonos, soluciones. ¿Tú has recibido algún tratamiento para la dislexia? No. ¿Hay otra solución aparte de esa, de leer en voz alta? Yo creo que más que todo encontrar tu paz. Encontrar paz. Paz borrar, tratar de borrar los nervios, porque ese también puede ser otro problema. Pues fíjate que lo complica. Sí, sí lo complica. Yo, por ejemplo, hay momentos que estoy leyendo y se me complica la vida. Yo en WhatsApp les mando los poemas ya declamados a mis amigos en WhatsApp y hay veces que tengo que repetir como unas 6 veces el poema por una palabra que está mal dicha. Ajá. Pero no, ya no le presto atención, digo, bueno, sigo, vamos, no hay que ponerle tanto coco. Yo creo que como en muchos males, lo primero es reconocer que existe ese problema. Sí. Tú, por ejemplo, nos cuentas aquí a todos que lo padeces y ya no te tiene que preocupar porque a partir del hecho de que nosotros somos maduros y tenemos que comprender esa situación también. Vences tú ahí un obstáculo. Sí, yo creo que los miedos hay que afrontarlos. Decir, ok, tengo este problema y espero que la gente lo entienda. De ahí en adelante ya es trabajo muy personal de ir trabajando día a día, leyendo, buscando, entendiendo. Yo soy una amante de estar escuchando videoconferencias de neurociencia, me he metido a la dislexia, he entendido a varios disléxicos que les ha costado muchísimo y hay una chica que logró llegar a tal punto de su dislexia que en la ortografía es excelente. ¿Escribe ¿Cómo bien? lo hizo? No sé. Pero bueno, entonces que sí es posible, hay que esforzarse cada vez más. Sí, debe de tener, yo creo que son ventanas especiales del cerebro. Bueno, excelente. Vamos a hacer una visita acá a los que van escribiendo y a los que se van pegando para acompañarnos. Luis Gustavo Santos dice, seguí adelante con ese programa literario tan fascinante. Saludos, Sandra. Sigue escribiendo poesía, por favor. Y con ese toque erótico que le pone tanto sabor. Luis Aceituno, mi cuate del suplemento El Acordeón del periódico. Rodrigo Villalobos también está, ni modo. José Roberto Leonardo, otro mi cuate de muy buena poesía, José Roberto Leonardo. Violeta de León Benítez, el poeta
Gustavo Bracamonte, que se acaba de tirar otro de sus libros de poesía, Disección de Cuerpos. Felicitaciones, Tavo. Violeta de León Benítez dice, saludos, estimados escritores, aquí viendo el programa Éxitos. Gracias, Violeta. Rosemary Ramírez se unió también. Hola, Rosemary, ¿cómo va la danza? ¿Cómo va ese cuerpo? A propósito de disección de cuerpos, saludos cordiales, dice Bracamonte. Gustavo García también está con nosotros y otro, hay muchos Gustavos, está Gustavo Bracamonte, está Gustavo García y Luis Gustavo Santos, qué buena onda. Y el hombre de la Casa del Libro, Cristóbal Pacheco. ¿Cómo estamos, Chito? Saludos. Luis Chalín dice, me gustaría saber qué libros de poesía lee. Modernista, creacionista, contemporánea. Esa pregunta va para ti, mi estimada Sandra Méndez. Bueno, mira, yo soy de las personas que la poesía, honestamente, como te dije, yo la había dejado en el olvido. Uh-huh. No tocaba la poesía, más que todo, más las novelas. Me encantan las novelas eróticas. Tú eres muy erótica, transpiras erotismo. Sí, me gustan las novelas eróticas. Muy bien. Me gusta la ciencia ficción. Entonces, mi mundo, entré a la poesía realmente no por una escuela, uh-huh, sino por una necesidad. La necesidad de la poesía para mí, es la expresión de las emociones. Gritar a todo pulmón lo que siento. He leído a varios amigos, no me encasillo en ninguno. Me gusta lo que leo, del uh-huh, tuyo ya lo he leído. Muy bien. Ajá. Felicitaciones. Pero yo siento que la poesía tiene que ser muy personal, uh-huh, muy, muy personal. Yo creo que por eso salí llorando cuando me enseñaron la poesía métrica, porque ya tenía una necesidad tremenda de liberarme de muchas cadenas que traía en mi vida. Entonces, para mí es eso, expresiones. Perfecto. Y a propósito de la poesía métrica, ahí tenemos un clásico que es Pablo Bejarano, que estuvo la semana pasada aquí en Letras en Directo. Y dice Pablo, yo en cambio soy daltónico. El daltonismo que es el cambio de colores, ¿verdad? No distinguir un color de otro. Pablo, ¿te tiras a algún semáforo en rojo? Es difícil. Es otro problema. ¿Sí? Yo también, a mí también me cuesta, confundo ciertos colores, tengo un poco de problema. Medio daltónico pueda que sea yo también. Bueno, ¿qué más? Siguiendo acá con estas visitas, Leo de Soblas dice, eso es discalculia, creo yo. ¿Cuál es la discalculia? Ahí sí me fregaste. Ya somos dos. Me fregaste, Leo, tal vez nos explicas ahí. Pablo Bejarano dice, no, eso es daltonismo, se confunden los colores. Azul okay, con morado, celeste con gris, okay, verde con amarillo o rojo. Ajá, okay, como que se escurre, ¿verdad? El color. No sé. Es que como uno no está en la vista de estas personas, es como muy complicado. Ella es dislexia, él discalculia y la hija daltonismo. ¿Nos está explicando? Sí, pero no sé Bejarano, si sea daltonismo como tal, pero pueda ser. Sí, yo creo también que eso es, porque es problema de la vista. Uh-huh. Y también Rodrigo Villalobos nos dice, la dislexia es la falta de conciencia fonémica. La disgrafía es su equivalente en la escritura. Disgrafía, o sea que las letras se confunden.
Mira, entonces son dos, ya no es una. Madre, o sea que ustedes están en tu familia, Hay una hay un, es una banda. Bueno, buenísima. Pero mira, qué bueno porque son retos al cerebro. Sí, pues, y aquí lo agrega también Leo de Soulas. Discalculia lo de tu hijo, dice. Ajá. Por eso no he aprendido a manejar, dice Pablo Bejarano, por ese problema de los colores. Bueno, vayamos a ver en ese tu encuentro con los alumnos en las aulas. ¿Trabajas especialmente con alumnos de básico y diversificado o a quiénes abordas? Mira, ¿por qué yo inicié este viaje con los jóvenes? Porque empecé a tocar puertas y cuando entraba a los salones les preguntaba a salones de 50 jóvenes, ¿cuántos de ustedes han leído poesía? Y de 50, si bien me iba, me levantaban la mano 2. De 52. Ajá. O sea que no leía nada. Y los pocos que leían, lo leían mal. Se está sembrando muy poco en nuestras comunidades. Y es que también hay que entender de que como que no se valora, pero yo creo que el problema radica en cómo se lee. Porque yo les digo, jóvenes, la prosa no se lee como el verso. Háganlo despacio y denle esa emoción, como que están metidos en el poema. Y ¿Qué exactamente entonces, qué contenidos tú compartes con ellos? ¿Les enseñas? Mira, yo poesía, lo que yo les quiero enseñar es el viaje poético. No, de ninguna forma los voy a hacer poetas. Ellos, si son poetas, van a sentirlo, van a tener esa necesidad. Tú intentas contagiarles la belleza que tú sientes cuando te encuentras con ella. Fíjate que la primera charla que les doy es que el mundo poético que los lleva, pero más que todo hacerles entender cómo se lee despacio, porque vienen, fíjate cómo me leen a veces. Placer bendito en agonía, vibrando los músculos en el retozo. No, les digo, así no lo van a leer, se van a cansar y se van a aburrir. Vamos a leerlo mejor. Vamos. Ay, placer bendito en agonía, vibrando los músculos en retozo, liberándonos entre oleadas lujuriosas, sin límites que aprisionen el grito, donde viajan todos los colores. Donde viajan. Ahí hubo un tropezón, ¿verdad? Bueno, pero ya dice, la emoción es lo que yo les enseño. La emoción. Entonces, a los jóvenes les digo, escriban sus historias, pero me usen la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Y empezamos a hablar sobre la metáfora y todo, y el primer poema, o por lo menos el primer intento que ellos hacen para entender, iniciar este incipiente camino, es hablar o escribir sobre su dolor. Mira, me ha tocado. Ese es un descubrimiento. Ah, sí, y llegan las jóvenes y los jóvenes y me dicen, no se lo puedo leer, porque yo no se los leo, porque además, si yo tengo problemas de ortografía, estos jóvenes están peor, y hay otros que las letras cambian, y a mí me cuesta entender su letra, entonces le digo, no, léamelo para entender, además no lo dividen como es en el verso, bueno, entonces lo leen, me dicen, señor, no voy a leerlo, pero ¿por qué no? Es que me duele. Es que solo para escribir lo que siento me está doliendo, voy a llorar, me dice. ¿Entiendes ahora para qué es la poesía? Para
¿qué vamos a tocar? Lo que pasa es que tu alma está gritando esa emoción que tanto quiere salir y todas las artes es un grito del alma. Excelente. Entonces, Bueno, cuéntanos, ¿cuánto interés muestran los alumnos bueno, te voy a en la contar. poesía? Fíjate que fue interesante. En esta semana tuve que ir a la zona alta de San José Pinula. Se llama Joya En general, de denos un Poner. número así. Más o menos yo digo que yo decía que si un 10% se involucraban era bienvenido. Y que he descubierto que más o menos un 70% de los jóvenes, ya sin que les digan, los maestros tienen que venir y todo, ellos les enseño cuándo viene, queremos recibir otra charla, nos gusta. De verdad. Ajá, entonces, y otros, hubo una situación en un instituto muy interesante donde eran 700 alumnos y llegó un joven que los estaba estimulando para ser mejores trabajadores y todo. Entonces le digo yo, ¿qué quieren ser? Les dice, y empiezan a salir entre el grupo, quiero ser arquitecto, maestro, y bueno, todo. Y hasta que hubo uno que dijo que quería ser un astronauta, dije, híjole, ya se van a burlar. Todos lo aplaudieron, le dijeron, sí lo vas a lograr porque eres muy buen físico. Y bueno, de ahí veo que las maestras me empezaron a ver y empezaron a salir un montón de jovencitos. Y cuando dicen, yo quiero ser poeta, yo quiero ser escritor, pues a mí se me hizo normal. Si yo estaba yendo con ellos, pues a alguien les iba a gustar. Pero lo sorprendente fue cuando una de las maestras me dice, ¿y usted qué hizo aquí? ¿Qué hice de qué? Le doy. Es que estos niños ni siquiera en el salón se levantaban ni a abrir la boquita. Y ahora frente a todos los alumnos, 700 alumnos, ellos están diciendo que quieren ser escritores y poetas. Están rompiendo sus miedos. Entonces dije, bueno, eso es que sí van entendiendo el mundo de las letras. Muy bien, buen resultado ese. Vamos a ir un poco otra vez a tu poesía. Okay. Y siempre con ¿Qué ansías de mí? Acuérdate que Ansías de mí es el libro que más que te gusta. Sí, que más me gustó, donde más encontré precisamente esa poesía erótica que nos pone a hervir. Okay. Tengo tres más o dos, tal vez vamos a leer, porque ya tocaste tú el del líbido. Pero solo fue vamos a ver este poema que a mí me llamó mucho la atención, Llanto. Que se llama Llanto, porque ese es un problema con el que se enfrenta mucha gente no solamente en nuestro país, en el mundo. Son abusos, ¿verdad? Sí. Aquí está. Sí, ¿Lo tienes ahí? Sí. Bien. Sí. Llanto. Llanto. Embestida de macho, tienes en neta satisfacción sin ramaje de belleza, sin importar el perfume de la flor. Entras con la creencia nefasta del poderío, haciendo caso omiso a las notas del corazón, sin el consuelo de caricias en arcoíris. Solo quieres imponer tu dominio agreste, desahogando en ello el fuego que te consume, cegado, cabriolas en rabia, sin el gusto del amor. Penetración imperiosa en potestad infame, simple agasajo que rompe el alma. No te importa el ritmo del palpitar, busca simplemente el trofeo de cazador. Ante la sorpresa el llanto paraliza,
ese hombre amado ese hombre amado no le importa nada. Deja a la mujer en el dolor y la pena, vestida de frustración al mañana. Sí, tremendo ese poema. Yo creo que muchas veces se habla de esta violencia en las calles, pero dentro de los hogares suena y en cantidades. Cama. Tálamo de nubes blancas, con almohadones de esperanza, entre tu seda cobija sueños, siempre en espera de alzar de las fantasías, donde cuerpos arremolinados se fusionen en dicha, festejo de corazones en locura, dando libertad a las hilaridades y regocijos. El gozo rechina entre maderas, himno de alegrías, haciendo que los huéspedes viajen al universo en el sub y baja de movimientos artísticos, cayendo entre tu plumaje al sollozo en alegría, entrega donde se pierde la noción del tiempo y la inmortalidad se percibe inmensa, haciendo de los besos y caricias recorrido sublime, creando en la fusión relámpago delirante. Solamente se anhela quedar cautivos en el mullido limbo del espacio, continuando en el canto celestial. El amor queda cansado entre miradas, buscan sosiego los corazones entre cojines, dando espacio a siguientes torneos. El tiempo corre desencadenado, donde la luna y el sol continúen el deleite. Deleite es la poesía erótica. Vamos a llegar aquí ya a las puertas para cerrar este encuentro con Sandra Méndez. Un consejo que quiero yo compartir, porque para los que saben, yo fui locutor en radio durante muchísimos años y por esa razón es que llegué también a la universidad a Ciencias de la Comunicación. Estuve trabajando en Guatemala Flash con mi amigo Ramiro McDonald y al leer noticia, ustedes se han dado cuenta que muchos cuando vamos leyendo la noticia, vean a los que están en la televisión, en los telenoticieros, que levantan la vista cuando van leyendo noticias o cualquier otra cosa. Es porque nosotros llevamos la lectura adelantada. Entonces dejamos en la memoria el resto de la línea, podemos levantar la vista y concluir lo que lee, luego volvemos a la siguiente línea. Eso puede servir para los disléxicos, llevar un poco adelantada la lectura para poder tener el control sobre las palabras que va encontrando. Puede hacer, pero cuesta muchísimo, porque aún si te das cuenta, yo me paré varias veces porque iba adelantada y ya estaba dándome cuenta que iba a decir otra palabra. Pero por eso te da tiempo. Te da tiempo a ir. Pero cuesta. Claro que cuesta, pero por eso es un complemento al consejo que tú diste de leer mucho en voz alta. Sandra Méndez, nuestra invitada hoy aquí en Letras en Directo, sabes que estoy muy agradecido porque hayas hecho el esfuerzo por estar acá y compartirnos estos temas tan importantes y compartirnos tu vida y estar con nosotros acá. Qué grato. Claro, gracias. Yo soy la agradecida con ustedes dos porque me abrieron esta puerta tan hermosa y he visto algunas de tus entrevistas y decía, qué interesante que ese vuelo literario y que la gente pues entienda
que el mundo de la imaginación se abre a través del cantar de cada letra, que no hay límites para llegar al universo. Gracias, gracias, gracias. Abrazos para todos. Besos también, ¿por qué no? La Fábrica. Saludos, paz y amor en el mundo. Letras en directo. Esto fue. Okay.